Hace unos años atrás me encontraba afuera y tenía que ir de un lugar a otro, de una ciudad a otra ciudad. La verdad no conocía la manera, entonces coloqué el GPS y le marqué la dirección hacia donde tenía que dirigirme. Conmigo iba otra persona que ya había estado en ese lugar en fechas anteriores, y entonces salimos hacia ese sitio. Y cuando llevamos más o menos una horita larga de haber salido del sitio, él me dice, yo conozco más o menos esta parte, si nosotros cruzamos aquí, vamos a llegar también por esta ruta. Y apenas me desvié, el GPS empezó a decirnos que retorne al curso, retorne a la ruta. Y nos fuimos desviando. Llega un momento en el que la persona con la que iba me dice como que no era por acá, nos perdimos. Pero pues era sencillo, era simplemente obedecer nuevamente a la voz del GPS, encontrar la ruta y nuevamente llegamos. Cuando yo recuerdo esa escena en mi vida con esta persona, recuerdo también las escrituras. Las escrituras dicen en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El GPS en nosotros se convirtió en lo que nos mostró el camino correcto para llegar al lugar donde queríamos ir. La palabra de Dios es el mejor GPS que tú puedes tener en la vida si quieres saber el camino correcto por donde debes andar. La palabra de Dios es la mejor herramienta para conocer la voluntad de Dios, aquella que es agradable y perfecta. La palabra de Dios es el mejor GPS para encontrar el camino que verdaderamente debes seguir. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos desviamos del camino, a veces nosotros nos salimos del camino. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra, porque no obedecemos a la palabra o porque ni siquiera a veces nos damos a la tarea de leerla. ¿Cuántas personas de pronto tienen en sus hogares una Biblia, pero la tienen abierta de pronto en un sitio en el centro de la casa, generalmente en el Salmo 91, pero créeme y te lo digo de corazón, que ahí no va a funcionar? La palabra de Dios va a funcionar en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios va a empezar a usar ese tesoro para hablar a tu corazón, y a través de esa palabra va a poder mostrarte el camino, escucha, que Dios ha trazado para tu vida. De lo contrario, vamos a estar perdidos. Vamos a estar sin rumbo. Vamos a ir por un camino que desafortunadamente no nos va a llevar a ninguna parte. Hoy quiero compartir contigo lo siguiente. Muchas veces nosotros nos desviamos del camino porque creemos que el camino que nosotros conocemos es el mejor, es el más corto o es el que de pronto más nos conviene. Pero créeme que si nosotros obedeciésemos al GPS de Dios en nuestro corazón, la vida nuestra sería diferente. ¿Qué pasó en la historia que te comenté al principio? Íbamos por una ruta, la ruta que nos había marcado el GPS. El GPS conoce verdaderamente por dónde tenemos que ir porque ha sido trazado. Si nosotros hubiésemos obedecido verdaderamente a lo que nos estaba mostrando el GPS, no nos hubiésemos perdido. Pero ¿qué pasó? Obedecimos después de habernos perdido y el GPS nos mostró el camino que debíamos de seguir. Muchas personas tienen de pronto o están más bien perdidos, no conocen, y por no obedecer o por no darse a la tarea de simplemente empezar a buscar en las Sagradas Escrituras la voz de Dios hablando al corazón de nosotros, se desvían y creen que están en el camino correcto. La palabra que tengo para ti es la siguiente. La Biblia es el mensaje de Dios por excelencia, el cual va a traer a tu vida verdaderamente la ruta que, escucha, Dios trazó para ti. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, escucha, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Ese es el pensamiento que Dios tiene y esa es la voz, el GPS. Pero si tú no quieres obedecer a esa voz y te desvías, créeme que eso se va a acabar, eso no se va a cumplir. Dios tiene planes para tu vida. Es hora de que nosotros saquemos verdaderamente la Biblia donde la tenemos escondida, escudriñemos las Escrituras y verdaderamente dejemos que ella nos guíe. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda, Dios tiene un plan para tu vida. Bendiciones.